Control & Comfort es una empresa que se denomina a sí misma como integradores. Trabajamos en la integración de sistemas de control, como por ejemplo control de iluminación, de clima, persianas, audiovisuales y temas de seguridad. Es algo que no es muy común aquí, muy conocido en España o Baleares, pero sí en, por ejemplo, Estados Unidos. Actualmente somos 2 personas trabajando en Control & Comfort. Los 2 somos ingenieros técnicos en telecomunicaciones, con mucha experiencia en el sector. Nosotros nos sentimos muy cómodos con la tecnología en general y sabemos cómo interpretarla, cómo controlarla y cómo finalmente presentarla a un cliente, a un usuario final que no tiene todo ese conocimiento. Al final eso se transforma en una interfaz, una pantalla táctil o una botonera que hace el control de todas estas cosas que hemos dicho sin que el usuario tenga que conocer más allá. 1, 2, 3 y... Una de las interfaces que tenemos en esta vivienda, por ejemplo, sería esta pantalla táctil, desde la cual podemos controlar clima, iluminación y demás. Vamos, por ejemplo, a controlar la luz. Aquí, con una pulsación, controlamos la iluminación. En el control de clima, una aplicación interesante es el poder encender la calefacción desde internet o vía móvil para tener la casa a la temperatura adecuada cuando volvamos de vacaciones o un tema parecido. Los audiovisuales, pues cada vez más hay más mandos sobre la mesa y una de nuestras aplicaciones más comunes es unificar esos mandos en un control remoto que sea capaz de simplificar el control y controlar todos los dispositivos. La idea de crear la empresa, de crear Control & Comfort, nació del hecho de que obviamente vimos una oportunidad en el mercado y el conocimiento que teníamos sobre los sistemas y la potencia que le podíamos sacar, además del hecho de que consideramos que al cliente final había que ofrecerle un servicio de muy alta calidad y es lo que a día de hoy estamos trabajando y ofreciendo. Nosotros hace bastante tiempo que implementamos sistemas de ahorro energético. Simplemente el tema de regular iluminación supone un ahorro energético. El poner una bombilla al 90% desde el punto de vista de una persona no nota la diferencia del 90 al 100% y la bombilla tiene mucha más duración, la vida útil de la bombilla. Otro aspecto en el que se ahorra energía es el control de persianas. Imaginemos la situación habitual de, pues en invierno, abrir las persianas siempre que entre luz y se pueda para aprovechar ese calor y en verano un poco lo contrario, siempre que se pueda cerrar las persianas para que no entre la luz y ofrezca calor. Una de las grandes ayudas para nosotros fue la formación que recibimos de EOI, que hicimos un curso de creación y gestión de empresas de más o menos una duración de 1 año, el cual nos ayudó a ver unos puntos de vista que nosotros no conocíamos, por ejemplo, en temas de contabilidad, de muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta al empezar algo así. Y posteriormente a esto nos apuntamos a otros cursos del Infof y al premio Eureka, que utilizamos un poco el conocimiento y el plan de empresa que habíamos desarrollado a lo largo de todo el curso del EOI, lo utilizamos para el concurso Eureka, que para nosotros pues significó un gran impulso y reconocimiento a nuestro trabajo. Entendemos que fue una forma de ver que íbamos por buen camino.